la venia de la diputada Violeta Nova Gómez, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, saludando también a los medios de comunicación digitales e impresos, al público que hoy nos honra con su presencia, el de la voz, diputado Alfredo González González, a nombre y representación del Grupo Parlamentario de Morena y en uso de las facultades que me confiere la ley, someto a consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como los artículos 26, 154 y 161, fracción sexta, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo la siguiente exposición de motivos. Diputada Presidenta, en la presente exposición de esta iniciativa voy a omitir algunos conceptos por razón de tiempo y solicito se tome en consideración para que pueda ser presentada e inscrita en el diario de debates para su posterior análisis y discusión. La impartición de justicia debe girar en torno a valores y acciones con sentido humano, con la finalidad de garantizar un verdadero Estado de Derecho. En la actualidad, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 89, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en el artículo 26, en cuanto a la duración de los magistrados, esta será de 15 años. Sin embargo, esta disposición, lejos de abonar a la efectiva impartición de justicia, la ha obstaculizado, originando cuotas de poder y nepotismo con litigantes de despachos, funcionarios, personal del Poder Judicial. En este mismo sentido, podemos encontrar que se han originado cadenas de conflictos de interés que entorpecen la actividad jurisdiccional y el estancamiento de las categorías inferiores. Pues bien, de acuerdo al estudio del derecho comparado, la duración de magistrados en la República Mexicana, podemos encontrar un porcentaje muy disparejo al que tenemos en el Estado de México. El 3% dura en su encargo menos de 4 años, el 16% dura en su encargo de 10 a 14 años y el 58% dura en su encargo de 5 a 9 años. Pero solo en el Estado de México, por decirlo de alguna manera, los magistrados duran en su encargo 15 años. Esta reforma hace énfasis en el haber de retiro también que gozan los magistrados. Cabe mencionar que el concepto haber de retiro es propio del ámbito militar, atendiendo las condiciones que se derivan de su retiro, dada la naturaleza de las funciones que ejercía. Sin embargo, la legislación actual invoca esta figura con el propósito de privilegiar al magistrado dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial y resulta contraria a los supuestos consignados dentro de la Ley del Instituto de Seguridad Social en materia de retiros. Este haber de retiro carece de algún criterio que lo justifique, pues respecto a la naturaleza del cargo de magistrado, al término de sus funciones no existe impedimento alguno que obstaculice su desempeño laboral y profesional, por lo tanto puede seguir viviendo dignamente. Uno de los principios que rigen en materia de seguridad social es la igualdad. De acuerdo con esta, deben garantizar los mismos derechos a todos y todas las personas que se encuentran en la misma condición. Por tanto, otorgar al magistrado posterior a su encargo en el primer año el 100% de sus percepciones y posteriores a los 5 años el 80%, lo coloca en una situación privilegiada e inconcebible, ya que en nuestra actualidad existen cientos
miles de servidores públicos al servicio del Estado que esperan cumplir sus años de servicio y el dictamen correspondiente para poder recibir su jubilación. En este término, en un término más específico, podemos definirlo como una injusticia para quienes deben necesariamente atenerse y sin excepciones legales a los criterios establecidos en la ley del ICEMIN. Por ello, se pretende en esta reforma recordar al magistrado que pese a tener un rango superior, tiene la condición laboral de servidor público y que posee los mismos derechos en materia de seguridad social que cualquier trabajador del Estado. Y no debe constituirse excepciones ni privilegios en esta materia dentro de la ley, pues en tiempos actuales existe la necesidad de tener gobiernos y servidores públicos austeros que realmente estén al servicio del pueblo. Esto es un acto congruente con las políticas de austeridad que ha venido marcando el gobierno federal, puesto que ya se han retirado privilegios a expresidentes de la República, así como a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de manera reciente a exgobernadores, ya también en el Estado de México. Esta reforma se fundamenta bajo las facultades que otorga el artículo 127, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 147, fracción cuarta de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, donde en ambas refiere: no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por ley o decreto legislativo. Pues bien, respecto a la reforma del artículo 154 de la misma ley, esta señala que en la actualidad la Escuela del Poder Judicial contará con un director designado por el propio Consejo de la Judicatura de entre los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Esta forma de designación ha puesto en evidencia que durante años se ha afectado la autonomía e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y en la toma de decisiones, pues resulta ser de alguna forma subordinado al Consejo de la Judicatura, afectando la imparcialidad, ya que en todo momento debe obedecer a las indicaciones de éste, lo que se resume nuevamente en conflicto de interés. Por lo anterior mencionado, esta iniciativa propone que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia envíe una terna de candidaturas al Congreso local, el cual citará a las personas interesadas a participar para que comparezcan públicamente y presenten su postulación para el cargo, y elegirá de entre ellas al director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Con la finalidad de evitar la subordinación directa en el Consejo de la Judicatura y conflictos de interés que afecte la profesionalización de quienes aspiran a entrar al Poder Judicial o quienes pretenden lograr un cargo superior. En cuanto a la reforma que se propone al artículo 161, actualmente se establece lo siguiente: los concursos de oposición para el ingreso y promoción dentro de las categorías señaladas se sujetarán al siguiente procedimiento. Fracción cuarta: quienes no hayan aprobado los exámenes respectivos podrán volver a concursar para la misma categoría solo en 2 ocasiones. Lo anterior resulta violatorio al derecho de la libertad de trabajo, ya que limita al derecho de concursar, además de resultar restrictiva e ir en contra de toda aspiración y superación personal. Asimismo, se propone adicionar en dicha fracción el recurso de revisión, respetando su derecho de audiencia, haciéndola exigible en términos legales,
a la escuela judicial el otorgar una revisión transparente, debiendo demostrar las fuentes y los criterios correctos de las evaluaciones al concursante con el propósito de evitar preferencias y favoritismos en quienes participan en estas convocatorias, respetando el principio de igualdad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa para efecto de que, si se estima conducente, se apruebe en sus términos. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 89. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá del número de magistrados que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial y durarán en su encargo 6 años y serán sustituidos de manera escalonada. Los magistrados, al finalizar su encargo, solo gozarán de su pensión como lo establece la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus municipios. Artículo segundo. Se reforman los artículos 26, 154 y 161, fracción sexta, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 26. Los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo 6 años. El Consejo de la Judicatura podrá ratificarlos únicamente por un periodo igual con la aprobación de la legislatura, previa acreditación de exámenes de actualización cuando su función haya sido desempeñada con probidad, eficiencia, profesionalismo y que en el ejercicio de sus funciones no tenga notas de demérito. Los magistrados, al finalizar su encargo, solo gozarán de su pensión como lo establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para el Estado de México y sus municipios. Solamente podrán ser separados de sus cargos los magistrados por la legislatura del Estado a petición del Consejo de la Judicatura por delitos o faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones, por la mala conducta o bien porque estén incapacitados física o mentalmente. Para tal efecto, la ley determinará el procedimiento correspondiente. Artículo 154. La Escuela Judicial contará con un director designado por la legislatura o la Diputación Permanente a propuesta del Consejo de la Judicatura mediante terna que será conformada entre magistrados o jueces de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia o persona que reúna el perfil académico, técnico y profesional para desempeñar la función, el cual durará en su encargo 5 años. La legislatura resolverá en un término de 10 días hábiles sobre el nombramiento. Artículo 161. Quienes no hayan aprobado los exámenes respectivos podrán volver a concursar para la misma categoría y tendrán el derecho de promover el recurso de revisión, el cual deberá realizarse de forma personal, teniendo derecho a su garantía de audiencia y a la revisión total en donde se muestren los criterios correctos establecidos de las evaluaciones prácticas y escritas. Transitorios. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Tercero, las convocatorias que se encuentren en proceso de atender conforme a la normativa vigente se atenderán conforme a la normatividad vigente al momento de su expedición. Cuarto, quedan a salvo los derechos adquiridos de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México en funciones. Quinto, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá enviar la terna de candidaturas a cargo de director de la Escuela Judicial al Congreso del Estado de México en un plazo de 20 días hábiles previos al término del encargo del director en funciones. Atentamente, Grupo Parlamentario de Morena, diputado Alfredo González González, presentante. Y firman todos los diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Voy a omitir sus nombres por cuestión de tiempo, Presidenta. Muchas gracias.